Como mencionamos al comenzar el curso, la geometría era más bien una herramienta que servía para poder resolver problemas prácticos relacionados con figuras o áreas. Y gracias a Euclides, comenzamos a ver a esta rama de las matemáticas con un enfoque mucho más científico y riguroso. Planteemos, por ejemplo, la siguiente situación en la que, si bien podría resolverse por medio de la experiencia, los postulados que ya vimos justifican muchos de los pasos que a continuación veremos. Supongamos que estamos en un desierto cuyo suelo es totalmente plano y hay en él un lago. En lados opuestos del lago hay dos objetos fijos y deseamos medir la distancia entre dichos objetos sin meternos en el lago. Dicha situación puede simplificarse en un diagrama que se puede representar en el plano por medio de dos puntos y un obstáculo. O más formalmente hablando, suponemos como hipótesis de nuestro problema que los puntos A y B no pueden ser unidos por medio de una línea recta. Consideremos un punto C no colineal con AB. Usando el primer postulado, tracemos AC y BC. Ahora, por el segundo postulado, prolonguemos los segmentos AC y BC hasta los puntos A' y B', de tal manera que las prolongaciones sean del mismo tamaño que los propios segmentos. Es decir, el segmento AC es igual que el segmento CA' y BC es igual a CB'. Por último, unimos A' con B'. Dejando de lado que AB es un segmento no accesible, con la construcción anterior logramos formar los triángulos ABC y A'B'C'. Además sabemos que AA' y BB' son dos rectas que se cortan formando vértices opuestos por el vértice, y por lo ya demostrado anteriormente, el ángulo ACB es igual al ángulo A'CB'. Con todo lo que acabamos de realizar, tenemos dos triángulos con dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos igual, por lo cual surgen las siguientes preguntas. ¿Basta con lo anterior para asegurar que AB es igual a A'B'? Es decir, que ambos triángulos son iguales. Y si fuera así, ¿por qué son iguales? Propiamente dicho, los triángulos no son iguales porque sus posiciones son diferentes. Sin embargo, decimos que tales figuras son congruentes. Decimos que dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación. Alternativamente, decimos que dos figuras son congruentes si tienen respectivamente sus lados y ángulos de la misma magnitud. Se utiliza el símbolo de similitud encima de un símbolo de igual para denotar que dos figuras son congruentes. Para demostrar la congruencia de estos triángulos, Euclides supuso que podía llevar al segmento AB hasta superponerlo al segmento A'B', de tal manera que A y A' coincidieran, y por lo tanto, también B y B'. Ello implica que, como el ángulo en A es igual al ángulo en la prima, entonces los segmentos AC y A'C' quedarían sobrepuestos, y como coinciden en longitud, entonces los puntos C y C' coincidirían, lo que demuestra que BC es igual a B'C'. Euclides resume como propiedad lo recién mencionado por medio del siguiente enunciado. Si dos triángulos tienen dos de sus lados respectivamente iguales y el ángulo entre ellos igual, entonces los triángulos son congruentes. Esta propiedad es la proposición 4 del libro 1 de los elementos. Sin embargo, esa superposición de segmentos no puede justificarse mediante los postulados, así que habría que aceptarla como un postulado más, por lo cual se dice que los postulados de Euclides originales no son completos. En el lenguaje moderno, en vez de hablar de llevar un elemento hasta un lugar específico, se definen lo que se llaman transformaciones rígidas. La palabra rígidas implica que las figuras a las que se apliquen mantienen su forma, es decir, las medidas de sus lados y de sus ángulos no se alteran al ser utilizadas estas transformaciones.
Por el momento, dejaremos de lado la definición formal de transformaciones rígidas, pero cabe mencionar que la rotación, traslación y reflexión son transformaciones que se consideran rígidas y con las cuales estamos más o menos familiarizados. Volviendo a nuestra discusión con los triángulos, existen otras propiedades que enuncian los requisitos mínimos que se deben de cumplir para que dos triángulos sean congruentes entre sí, y los conocemos como criterios de congruencia de triángulos. El primer criterio ya lo mencionamos y suele abreviarse como LAL, ya que hay igualdad respectiva de un lado, L, un ángulo adyacente a él, A, y el otro lado adyacente al ángulo, L, exactamente en ese orden. Hay que hacer notar que dicha propiedad no la obtuvimos a partir de los postulados de Euclides, de manera que no podemos decir que hicimos una demostración. Las otras dos propiedades que permiten establecer la congruencia de triángulos son: si dos triángulos tienen sus lados respectivamente iguales, entonces son congruentes, lado, lado, lado. Si dos triángulos tienen un lado y los ángulos adyacentes a ese lado respectivamente iguales, entonces son congruentes. Ángulo, lado, ángulo. Antes de seguir adelante con el triángulo, sería bueno recordar dos conceptos geométricos elementales. Se llama bisectriz de un ángulo a la recta que lo divide en dos ángulos iguales. Haciendo uso de esta definición, demostraremos el siguiente teorema. Las distancias de cualquier punto P de la bisectriz a cada una de las rectas que forman el ángulo que la determina son iguales. Para demostrar esto, consideremos un ángulo con vértice en A, y sea L la bisectriz de este ángulo. Consideremos un punto arbitrario P sobre esta bisectriz, y a continuación trazamos las distancias de P a cada uno de los lados del ángulo, sean las intersecciones con este ángulo, puntos B y C. De esta manera, se puede ver que se forman los triángulos APB y ACP. Estos triángulos recién construidos cumplen con que el lado AP es común a ambos, además de que como él es bisectriz, el ángulo CAP es igual al ángulo PAB. También sabemos que los ángulos en B y en C son ángulos rectos, y como la suma interna de los ángulos de un triángulo suman 180 grados, quiere decir entonces que los ángulos BPA y APC son iguales. Por tanto, utilizando el criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo, los triángulos APB y APC son congruentes. De esta manera, demostramos entonces que las distancias PB y PC son iguales. La otra definición que conviene recordar dice lo siguiente. Se llama mediatriz de un segmento a la recta perpendicular al segmento que pasa por el punto medio de este. Usando esta definición, demostremos el siguiente teorema. Las distancias de cualquier punto de la mediatriz a los extremos del segmento son iguales. Para demostrarlo, consideremos un segmento AB en el plano y M el punto medio de este. Trazamos después la mediatriz de este segmento que pasa por M y consideramos un punto P en ella. Unimos P con A y P con B, formando de esta manera dos triángulos, los cuales se pueden ver que son rectángulos y están determinados por los puntos PAM y PMB. Estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado-ángulo-lado. Esto ocurre debido a que AM y MB tienen la misma longitud, debido a que M es punto medio del segmento AB. También AMP y PMB son ángulos rectos, y el lado PM es un lado común a los dos triángulos. Por tanto, los segmentos PA y PB son iguales, con lo cual queda demostrada este teorema. Con estos resultados, podemos demostrar una propiedad muy conocida de los triángulos isósceles, a saber, si un triángulo tiene dos lados iguales, es decir, es isósceles,
Entonces tiene también dos ángulos iguales y la altura y la bisectriz, trazadas desde el vértice en el que concurren los lados iguales, y la mediatriz del lado opuesto a dicho ángulo, coinciden. Para demostrar este teorema vamos a auxiliarnos con la figura siguiente, en la que ABC es un triángulo isósceles con AB igual a AC y AM la bisectriz del ángulo A. El triángulo AMB y el triángulo AMC son congruentes, puesto que tienen dos lados respectivamente iguales. AB es igual a AC por hipótesis, AM por ser común y el ángulo adyacente a ellos también igual, BAM igual a CAM, por ser AM bisectriz del ángulo A, es decir, por el criterio lado-ángulo-lado. Por lo tanto, los ángulos restantes serán también respectivamente iguales, es decir, el ángulo ABM es igual al ángulo ACM. ¿Qué es lo que debíamos demostrar? Como además el ángulo AMB es igual al ángulo AMC, que en este caso son ángulos rectos, resulta que la bisectriz del ángulo A es también una altura del triángulo ABC. Por otra parte, BM es igual a MC, que son los terceros lados de cada uno de los triángulos en que dividimos al triángulo ABC. Eso quiere decir que M es el punto medio de BC y por tanto AM es también mediatriz de dicho segmento. La proposición recíproca de esta propiedad es también cierta. Si un triángulo tiene dos ángulos iguales, entonces tiene dos lados iguales. Se recomienda tratar de hacer la demostración de este teorema por uno mismo para practicar un poco los conceptos que acabamos de ver. Hemos hecho hasta ahora algunas demostraciones. Valdría la pena preguntarse en este momento qué es una demostración y quizás también para qué se hacen demostraciones. Trataremos de responder someramente a estas preguntas. Una demostración es un proceso lógico que consta de tres partes. La primera es un conjunto de conceptos que se consideran verdaderos a priori. Por ejemplo, los postulados de Euclides. O bien, aquellas proposiciones que se hayan derivado directamente de ellos, a las que se les suele llamar teoremas. La segunda es una proposición que se sospecha verdadera. Y la tercera es una sucesión de razones lógicas que permiten establecer si la segunda proposición puede obtenerse de las primeras. Como consecuencia de lo anterior, podemos decir que se demuestra que una proposición es verdadera si se deriva lógicamente de un conjunto de proposiciones verdaderas. Por otra parte, la única manera de estar seguros de que lo que hacemos es válido es demostrando que las propiedades que empleamos provengan de manera lógica, directa o indirectamente, de los axiomas que hayamos aceptado. Pues muchas veces, la simple intuición es engañosa.